Muy bien. Entonces, de esa forma fácil y sencilla, nosotros identificamos las entidades, pero se han dando cuenta ustedes que las entidades se van a identificar siempre dependiendo al contexto que estamos estudiando, al para quién estoy diseñando esta base de datos, ¿ya? Hay otro ejemplo, vamos a hacer rapidito acá. Digamos que estoy haciendo la base de datos para un hospital. Digamos que el hospital Calcuta me dice a mí, ya sabes que quiero una base de datos para gestionar todo el hospital. A ver, iremos nombrando, en este caso, entidades para el hospital. A ver, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan si yo, como ingeniero de base de datos, identifico estudiante dentro del contexto hospital? ¿Estará bien o estará mal? Está mal. Está mal porque acaso en un hospital hay estudiantes, no hay estudiantes ahí. Entonces, en vez de estudiante, ¿qué sugerirían poner? ¿Qué sí hay en un hospital? Pacientes. Eso, ¿no? Pacientes. Entonces, ¿ves? No es de poner cualquier cosa. Sí, sí o sí, las entidades va a depender del para quién estás diseñando esa base de datos. Entonces, aquí sí hay pacientes. Muy bien. ¿Qué más habría? Doctores. Ya, doctores. Ahora le pueden poner doctores, médicos, ¿no? Ya dependiendo. Si son sinónimos, no importa. Aquí médico. ¿Qué más habrá? O serán los dos. Difícil que sean los dos. Ya les he dicho que no puede haber una base de datos que sean solamente dos entidades. Es muy pequeño. ¿O será que los dos nomás son? ¿Ves? Ha sido fácil identificar las reales, pero vayan Sala de pensando. pacientes. Perdón, perdón. Sala de pacientes. Sala de pacientes, ya, las salas también. Muy bien, ahí están, las salas. Consultorios. Los consultorios, ya, las salas. Las salas con consultorios son completamente diferentes. La sala es para hacer la internación. Hay que saber identificar. Y el consultorio solamente para atención, ¿no ve? Es consultorio, ¿ves? Hay que ser buenos identificando. Consultorio, Pero vayan pensando ahora también en las abstractas. Solamente se están poniendo a pensar en las reales, ¿no? Pero vayan pensando en las abstractas también. Enfermedades. Ya, las enfermedades, dice, pero ahorita vamos a hablar, Ramiro dice las enfermeras. Mm, las enfermeras, ¿dónde irían? A ver, las enfermeras, si bien no son médicos, podrían venir aquí y enfermera. Puede ser una entidad por separado, ¿no? Aquí. Cuidado que estén diciendo, las enfermeras, aquí están. No, no puede ser, no puedes meterlo acá porque si son si son dos personas o dos objetos que tienen roles diferentes, es una entidad nueva, ¿ya? Es como, por ejemplo, del colegio, ¿no? Los administrativos los hemos separado porque el director, los regentes y demás no son maestros. No los puedo meter en el grupo de los maestros porque no son administrativos, los separamos. Aquí lo mismo, no los puedo meter a las enfermeras en este grupo o en esta entidad porque no son médicos, solamente son enfermeras, entonces las separo. Eso sí se puede hacer, ¿ya? Ahora habla de su compañía de las enfermedades, ¿ya? Ya puede ser, pero más allá de las enfermedades, si hablamos de un hospital, ¿será que en un hospital les conviene saber las enfermedades que hay o qué les conviene saber? Ellos, los médicos, ya saben qué enfermedades existen en el mundo, ¿no? Pero si estamos hablando de un hospital donde se tratan las enfermedades, ¿qué es lo que les conviene saber a ellos más que las enfermedades? ¿Qué es lo que les conviene registrar? Pónganse a pensar desde el punto de vista también de que, recuerden que estamos construyendo una base de datos, o sea, también pónganse a pensar desde el punto de vista de que, qué es lo que les conviene guardar a ellos, ¿ya? Hasta aquí estamos bien, pero faltan elementos importantes. Los medicamentos. Ya, los medicamentos también puede ser. Si tenemos una farmacia, sí o sí, medicamentos, eso está bien, medicamentos. Pero seguimos identificando, mire, si se dan cuenta, seguimos identificando solamente entidades reales. Por eso les decía que dentro de esto, las entidades reales son las más fáciles de identificar, pero no se pongan a pensar solamente en esto. También Los recuerden, tratamientos. ya eso, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos, ¿no? Recetas. Las recetas, los tratamientos, eso serían ser entidades abstractas que forman parte del modelo, pero son abstractas. Ahora, su compañero dice, aquí viene algo interesante. Su compañero en el chat dice médicos especialistas. A ver, ponga, en esa parte pensaremos, ¿será que voy a crear otra entidad para médicos especialistas o será que los puedo meter en este grupo? ¿Qué opina? ¿Qué opinan ustedes? En otro dicen, ¿En otro? ¿Por qué en otro? Si al final siguen siendo médicos. porque
La diferencia es uno cuando son médico general y otro cuando hacen su especialidad. Claro, pero solamente les va a diferenciar una característica. Solamente va a haber médico que tenga, digamos, en este caso, la especialidad de médico general y va a haber otro que tenga la especialidad. Está bien, pero al final siguen siendo médicos. Por lo tanto, esto lo podríamos juntar aquí, porque al final, tenga o no tenga especialidad, siguen siendo médicos, ¿no veo, no? Entonces los podemos juntar. No puedo hacer esto, no lo puedo dividir. Es como, si hacemos esto, imagínense cómo se convertiría lo del colegio. En el colegio también hay especialidad. Los profesores tienen sus especialidades en materias, ¿no ve? O sea, que para cada especialidad va a ser una entidad diferente. No, tenemos que aprender a generalizar. Al final, estos siguen siendo médicos, ¿ya? Entonces, estos sí los puedo mezclar, porque se refiere a lo mismo. Solamente los diferencia una característica, que enseguida vamos a hablar sobre eso. Y es un buen punto de inicio para hablar sobre los atributos, ¿ya? Un atributo los difiere, pero son lo mismo. En cambio, ¿por qué sí o sí lo separa la enfermera? Porque la enfermera sí es una entidad completamente diferente y hace un rol diferente. En cambio, un médico, sea especialista, no juega el mismo rol, sigue, atiende al paciente y demás, pero sigue el mismo rol. Lo único que lo diferencia es un título que él tiene. Uno tendrá el título general y uno tendrá el título de especialista, pero al final sigue siendo médico. Entonces, en ese caso, lo dejamos como médico nomás, ¿ya? ¿Algo más? Medicamento. Ah, decían el tratamiento, ¿no? Eso sí o sí, ¿no? Sí o sí, el tratamiento. El tratamiento que se le va a dar al paciente, eso lo registran, ¿no? Y se guarda en... Aparte del tratamiento, ¿qué pasa cuando un paciente está internado? Los médicos diariamente los visitan y generan ¿qué? ¿Qué generan? ¿Qué hacen cuando los visitan? Y guardan en un libro también, manualmente registran. ¿Qué registran? Para los pacientes que están en internación, ¿qué les hacen? Les hacen un seguimiento, ¿no? Pero eso, ¿qué se llama? A ver, ¿quién me puede decir? Nadie, nunca han ido a un hospital. Ya, aquí viene la importancia de que, pues, si quiero hacer un hospital, ya saben, ¿no? Tengo que inmiscuirme en eso del hospital. ¿Qué opinan de esto? ¿Será o no será una entidad? ¿Será o no será? ¿Qué opinan de eso? Sí. Sí, ¿no ve? O sea, sí o sí genera una historia clínica y en base a la historia clínica les dan un tratamiento, ¿no ve o no? Cada vez que vos vas a un médico, sí o sí tienen que registrarte tu historia clínica para que sepas de qué has venido, por qué has venido, qué malestar has tenido, porque esos datos de historia clínica sirven para hacer un estudio después de cuáles son tus diferentes patologías que tú has vivido, ¿no? Tus enfermedades, perdón, que tú has pasado, ¿no? La patología, no sé, es otra cosa, creo. Entonces ahí está. Ahora, pero historia clínica, ¿qué será? ¿Será una entidad real o abstracta? ¿Qué será? Abstracto. Abstracta, ¿no ve? Pero sí existe, ¿eh? Nos estamos olvidando. Y aquí, lo que dicen los autores se cumple. Primero, lo que hemos dicho, las entidades reales son las primeras que vas a identificar, pero lo que comúnmente el diseñador se olvida son las abstractas, porque se pone a pensar en esto, es que para el cerebro es más fácil recordar algo que has visto, que has tocado, que sabes que existe, pero las entidades abstractas no. Por lo tanto, jamás se olviden de que hay este tipo de entidades. En cualquier modelo va a existir siempre entidades abstractas, ¿ya? Y lo segundo, que dicen los autores, de que, nuevamente repito, si no te inmiscuyes tú en el contexto, no vas a poder identificar jamás. No hay una base de datos que modele todo el mundo, no. Las bases de datos modelan un contexto definido. Por ejemplo, en este caso, hace rato hemos modelado para un colegio, ahora estamos modelando para un hospital. El hospital sería mi contexto, ¿no es cierto? Entonces, solamente tengo que identificar entidades que sean parte del contexto que estoy estudiando, en otras palabras, entidades del hospital. Entonces, ahí dice, si tú no conoces el hospital, entonces tienes que estudiar. Sí o sí tienes que hacer requerimientos, tienes que ir al hospital, ver cómo funciona, ver qué hay en un hospital para que seas capaz de identificar las entidades correctas. Porque si tú no haces estudio, no te sirve, ¿no? Obviamente, luego vamos a hablar de ese estudio, cómo se hace y cuáles son los pasos y demás. Todavía no lleva estadística ahí, por ejemplo, hablamos de las técnicas de recolección de información, la observación, encuesta, entrevista y demás. Luego vamos a hablar un ejemplo completo sobre ese punto. Pero entonces se cumple de que hay que tener mucho cuidado. Y si se dan cuenta, eso es facilito. Ahora, repito, si una entidad importante falta, falla el sistema. Lo mismo. ¿Qué pasaría aquí si fallaría médico, por ejemplo? Si digamos, alguna de ustedes está haciendo una base de datos por un hospital y él no le pone al médico ahí como entidad identificada, ¿será que el modelo estará bien o estaría mal? ¿Qué opinan?
Es- Está mal. Estaría mal, ¿no ves? Se estaría incompleto en realidad y le faltaría una entidad súper importante. Ahora, la pregunta es, el hecho de que una entidad le falte y esté mal analizada, ¿será que porque está difícil el modelo o será que porque lo que le ha faltado es lógica y análisis al que está modelando? Pues es lógica, ¿no? ¿O no? Si se ponen a pensar. Entonces, repito aquí, hacer una base de datos es fácil. Lo importante es pensar con la cabecita, ¿ya? Pensar con la cabeza y utilizar la lógica para saber si todo esto está bien o está. Bueno, aquí probablemente podemos identificar muchos más, pero lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Para que no nos perdamos. Entonces, pero ya sabemos qué es la entidad. Ahora sí está más clarito, ¿no ve? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Ya, nada, entonces prosigamos, ¿ya? Habíamos dicho que las entidades están ligadas a unos elementos, o unos elementos están ligadas a las entidades. ¿Qué elemento es? ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí ya lo hemos mencionado. los atributos. Exacto, los atributos. Las entidades sí o sí tienen que ir identificadas los atributos. No hay esto. No hay entidades vacías, ¿ya? No hay entidades vacías. Sí o sí tienen que ir con sus atributos. Obviamente hasta aquí todavía no hemos identificado ninguno, porque todavía no sabemos qué es. Entonces ahora nos toca aprender qué serán los atributos, ¿ya? ¿Qué es un atributo? Dice aquí, ¿ya? Los atributos son características, dice, los atributos son características o propiedades, valga la redundancia, propias de una entidad. Son propiedades que identifican a las características de una determinada entidad, ¿ya? Cada uno de los elementos de la entidad poseen atributos, ¿no? Y cada atributo se le asigna un valor único por cada elemento, tomado por entidad persona. Por ejemplo, si identificamos algunas propiedades como el carnet de identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, etcétera, ¿ya? A ver, sin ir a tanto detalle de esto, así de simple es esto. Los atributos son características de la entidad que estás identificando, ¿ya? Entonces, a ver, voy a posar esto, ¿ya? Y gráficamente, y gráficamente esto, ¿dónde estamos? Estamos, ¿no? Y gráficamente el atributo es un óvalo, ¿ya? Como está aquí, este óvalo. Cada atributo es un óvalo, no puedes mezclar. Si identificas un atributo es un óvalo, otro óvalo y así, ¿ya? Y sí o sí tiene que ir ligado por una línea al atributo. No puede estar así, ¿ya? Ojo, no puede haber esto. Si hay esto, es que esto significa un error. Por más simple que parezca, algunas personas dicen, ay, pero una línea nomás me ha olvidado. No, te has olvidado, está mal, así de simple. ¿Por qué? Porque para el modelo no puede haber una entidad que esté flotando, por ejemplo, un atributo que esté flotando por ahí. Los atributos tienen que estar ligados con una línea a la entidad. ¿Para qué? Para que esta línea me diga de que este atributo pertenece a esta entidad. ¿Se entiende? Entonces, esta es la forma gráfica que nosotros podemos identificar para nuestros atributos, ¿ya? Entonces dice que son características. A ver, para el estudiante, ¿qué cosa tiene el estudiante? Dice acá. Si ustedes se dan cuenta, el estudiante, al ser una persona, tiene un nombre, ¿no ve? Entonces sería su característica. Hay nombre. El estudiante, ¿qué es? El estudiante tiene un código RUDE. Ah, entonces sería una característica de los estudiantes. Los estudiantes tienen RUDE. Los estudiantes, al ser personas, tienen una determinada edad. Ah, sí, tienen una determinada edad. Al estudiantes, al ser personas, están diferenciadas por un sexo, entre masculino y femenino. Ah, entonces tienen sexo. Los estudiantes, si tienen nombre, porque son personas, también tienen apellidos. Entonces, acá está. Entonces, simplemente son características que voy a identificar de la entidad, en este caso, que yo he modelado. Entonces, primer paso siempre es identificar las entidades, pero después tienes que identificar los atributos de cada entidad, que simplemente se resume a las características, pero propias de la entidad, aquí, ya propias de la entidad. ¿A qué me refiero con propias? Un error común es de que alguna persona, digamos aquí, le ponga un atributo que no le pertenezca. Por ejemplo, digamos, no sé, a ver, le podemos poner, digamos, memoria RAM, digamos, memoria RAM. A ver, la pregunta es, ¿memoria RAM será un atributo? Sí, es un atributo, porque es una característica, ¿no o no?
Pero la pregunta es, ¿será una característica de estudiante, sí o no? Eso no es, jóvenes. No, 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 vea, o usted tiene memoria RAM. ¿Cuánto de RAM tienes, pues? A ver, ¿1 giga tienes? ¿Medio giga? No, no, ve. Entonces, esto es un error común. Por eso el concepto dice características propias de la entidad. O sea, características que pertenezcan a esta entidad. Los estudiantes no tienen memoria RAM, entonces aquí estamos cometiendo un error. Identificar atributos es sencillo, pero un error común es este, el primer error, que identifiquemos una característica que no le pertenece. ¿Ya? Una característica que no le pertenece. En este caso tenemos la memoria RAM que no le pertenece. Pero memoria RAM, aquí viene algo importante. La memoria RAM sí es una característica. ¿Ya? Sí es un atributo, perdón, pero no le pertenece al estudiante. Entonces, ahí me estoy equivocando. Pero esta característica o este atributo de memoria RAM, ¿a quién sí le pertenecería? ¿A qué entidad sí le podría pertenecer? Computadora. A una computadora, ¿no ve? Si estoy modelando una entidad computadora, a él sí tendría memoria RAM, ¿no ve o no? O celular también podría ser. Entonces, si se dan cuenta, este atributo de acá no es un atributo, es un atributo porque es característica, pero lo que está mal es que no es de esta entidad, ¿no ve o no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener nosotros el determinado cuidado, ¿no? Identificar características propias de la entidad que estamos modelando, ¿ya? Aquí le pondríamos edad. ¿Se entiende que es un atributo? Sí, que Ya, entonces, si se ha entendido, iremos identificando algunos más. A ver, para el estudiante, hemos puesto estos, no son los únicos, hay muchos más. ¿Qué más podemos encontrar? A ver, ustedes han sido estudiantes, ¿qué más tiene un estudiante como característica? Algunos tienen carnet de identidad, ¿no? Le podríamos poner carnet de identidad. Aunque la característica principal sería el RUDE, ¿no? La mayoría no tiene esta parte. A ver, aquí. Ya, tal vez sean estas las más importantes, ¿no? Porque no hay más. Quiero que sepan esto, por favor, ¿ya? Cuando hablamos de características, podemos encontrar muchas más, ¿ya? Pero es importante que en este caso, aquí ya viene algo que tienen que tener bien claro, jóvenes, por favor, es que los atributos, muy aparte de que los identifiques tú, tienes que tomar en cuenta de que estos atributos sean los más importantes a tomar en cuenta, que te sirvan al modelo, que le sirvan al contexto que estás estudiando. Por ejemplo, aquí bien, voy a poner otro atributo. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan ustedes de estos dos características que acabo de poner? ¿Son atributos, sí o no, de estudiante? ¿Qué opinan? Sí, ¿Sí, no ve? sí, Jesús. Serían. Porque al final hemos dicho que en este caso, que los atributos son características de la entidad. En este caso hablan de estudiante. El estudiante es una persona. Si tiene nombre, apellido y demás, tiene también un peso y una estatura, porque está hablando de una persona, ¿no veo o no? Inclusive puedo poner otros atributos más. Puedo poner aquí color del cabello, color de los ojos, que también siguen siendo características, porque al final el estudiante es una persona, ¿no veo o no? Pero aquí viene la gran pregunta. Si bien podemos identificar una infinidad de atributos de una entidad, porque al final vamos a encontrar varias, lo que tú tienes que ponerte a pensar como ingeniero es, en todo caso, los atributos que le sirvan al modelo. En otras palabras, que le sirvan o que se manejen como información dentro del contexto que estás estudiando. Los atributos es bien importante, joven. Bueno, las entidades con los atributos son bien importantes, ¿ya? En otras palabras, el atributo se puede decir de que es el que se va a guardar. Recordemos que estamos construyendo una base de datos. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que de un estudiante se va a guardar los apellidos de cada estudiante. Se va a guardar su nombre, sus apellidos, su RUDE, su edad, ¿no es cierto? Aquí edad estamos repitiendo, ¿no? Aquí, digamos, le pondríamos 6 días, le pondríamos edad, carnet de identidad, peso y estatura. Entonces, en otras palabras, cada atributo que yo identifique es el que se va a guardar de los estudiantes. En otras palabras, se refiere a la información que voy a guardar de los estudiantes. Entonces, ya es importante esta parte de los atributos. Ah, ya. Entonces, es importante que tú identifiques los atributos que le sirvan al modelo. En otras palabras, que en el contexto de lo que es, en este caso, de que estamos estudiando, les sirvan. Por ejemplo, ¿qué opinan de esto?
A ver, vamos a ir viendo. El atributo nombre. ¿Será importante saber el nombre de los estudiantes? ¿Sí o no? Sí. Ah, entonces es una característica, está bien. Los apellidos. ¿Me conviene saber? Sí, porque es importante. El RUDE. Sí. La edad. Ah, sí, la edad también me puede servir, ¿no? Aunque es un poco menos importante que el nombre y apellidos, pero la edad me puede servir para saber cuáles las edades promedios que están cursando los diferentes niveles del colegio. Ahí ya puede servir. El carnet de identidad. Esto como que no va tanto, porque si se ponen a pensar, dentro de un colegio o una escuela, no todos tienen un carnet de identidad. Algunos tendrán, unos no tienen. El documento o el número que los identifique como estudiantes es el RUDE a los estudiantes, no tanto el carnet de identidad, porque no todos lo cuentan. Pero ya, lo puedo dejar. Al final de cuentas, si tengan o no tengan los estudiantes este valor, al final sigue siendo un atributo de estudiantes. Ya, entonces lo voy a dejar. Pero ¿qué opinan de peso y estatura? Son atributos de estudiantes, sí, porque al final es una persona y también tienen un peso y una estatura. Pero la pregunta es, ¿estos dos atributos les servirán al modelo? ¿Será que en algún colegio te dicen, todos vamos a guardar cuánto pesan para saber quién son los gorditos, quién son los flaquitos? ¿Será que eso le importa al colegio, sí o no? No. Entonces, no le interesa. Entonces, dentro del modelo, si yo estoy identificando atributos, yo sé que los atributos es la información que le importa saber o guardar a la entidad que estoy, bueno, al contexto que estoy estudiando, en este caso un colegio, el peso no le sirve. Lo contrario, bueno, lo mismo ocurre con la estatura, o sea, tampoco a un colegio le sirve tener la información de cuánto mides. ¿O será que al colegio le importa bastante saber, no, mira, quiero saber quién son los bajitos, quién son los altos, los medios, quién son los promedios? No le importa eso a él. Entonces, en todo caso, la estatura también se convierte en un atributo que no le sirve al modelo. Por lo tanto, en otras palabras, el error que estamos cometiendo aquí es en identificar dos atributos que sí son atributos de estudiante, pero que no le sirven al contexto, que al final dentro del contexto de un colegio, estos atributos no le sirven. Por lo tanto, estas las voy a obviar. ¿Por qué? ¿Por qué las voy a obviar? Porque lo que nosotros tenemos que modelar es a la entidad con los atributos que le sirvan al modelo. ¿Se entiende? Al contexto, perdón. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se Sí, entiende? se entendió. Ahora, lo mismo que hace rato. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ahora estoy modelando, en vez de un estudiante, con el mismo ejemplo del hospital me voy a ir, ahora es un paciente? Miren esto. Al cambiar esta entidad a un paciente, las cosas cambian. Por eso es importante analizar. Si ahora esta entidad es un paciente, ¿qué opinan sobre el peso y la estatura? ¿Será que de un paciente me sirve el peso y la estatura? Lo que no me servía como atributo de un estudiante, ahora que es paciente, ¿le sirve? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí. Sí, les sirve. No, entonces ves cómo las cosas cambian. Los atributos para una entidad determinada en un contexto determinado sí le puede servir, pero para otro contexto diferente, entonces cambia las cosas. Lo que para un colegio no era importante tomar el peso, la estatura, ahora si es un paciente, entonces estos atributos ahora son de suma importancia, porque estamos hablando de un paciente. Y en un tema de un paciente sí me conviene saber cuánto pesa y cuánto mide, por lo menos, para que yo pueda sacar en base a esto unos valores. En un hospital recordemos que esto sirve para hacer algunos cálculos en cuanto a las diferentes dosis de medicamentos que les dan. Entonces es información valiosa. Recuerden que los atributos es la información que se va a guardar en mi base de datos de la entidad que estoy identificando. Entonces, en este caso, peso y estatura es importante. Pero de todo esto, ¿quién me puede decir que ya no sería importante? El rude. El RUDE, ¿no? El RUDE es un atributo propio de los estudiantes, ya no tiene nada que ver con el paciente. Entonces el RUDE es un atributo que en este caso, si lo cambio el de contexto a un hospital, esto tendría que ser suprimido, porque ¿para qué me sirve saber el RUDE? El RUDE no le sirve de nada como información en un hospital. En un hospital, lo que tal vez sí serviría el CI, pero el RUDE nada que ver, porque es un atributo, si se dan cuenta, el RUDE se podría decir que es un atributo propiamente de un estudiante en un contexto de un hospital, perdón, de un contexto de un colegio. O sea, si hablamos de colegio, sí, el RUDE sí. Pues si lo cambiamos a hospital, el RUDE no le sirve para nada a aquellas personas o a aquellos pacientes, ¿no? En todo caso, que vamos a modelar. Entonces, aquí viene algo clarito. Algunos atributos que son importantes en un contexto, bueno, que no son importantes en un contexto, en otro contexto cambian los papeles. Por ejemplo, lo que les dije, el peso de estatura en un colegio no nos servía como información, pero si es un hospital sí nos sirve. Entonces, nuevamente, el hecho de que tú identifiques los atributos de forma correcta, no hay regla para esto, simplemente tú tienes que ponerte a pensar
primer punto en esto, de que el atributo tiene que ser una característica propia de la entidad que estás modelando. ¿Ya? Una característica propia de la entidad que estás modelando. Y lo segundo que tienes que ponerte a pensar es, en este caso, de que si la entidad le sirve al contexto, bueno, de que si el atributo le sirve al contexto o no, ¿ya? Recuerden, esta parte métanse en la cabeza y si están tomando apuntes, pónganlo ahí como importante, de que los atributos es el que se va a guardar de la entidad. En otras palabras, la información que se va a guardar de la entidad. En otras palabras, al decir paciente, estoy diciendo que voy a guardar los pacientes en mi base de datos. Recuerden que base de datos es almacén de información, ¿ya? Entonces, al decir yo, al identificar yo entidad paciente, estoy diciendo que voy a guardar pacientes en mi base de datos. Y eso está bien, porque tengo que guardar pacientes. La información de los pacientes tiene que ser guardada en mi base de datos, ¿ya? Y cada atributo identificado es el qué cosa vas a guardar del paciente. En otras palabras, voy a guardar pacientes, pero de los pacientes voy a guardar solamente sus nombres, apellidos, estatura, peso, sí, y la edad, nada más. Entonces, con los atributos identificamos la información a guardar de una determinada entidad. Entonces, por eso es importante identificar, en este caso, los atributos correctos. Esto nos puede llevar a algo muy, digamos, muy importante, ¿ya? Muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, digamos, de un paciente, lo voy a borrar la edad ahí, y de un paciente yo solamente he decidido tomar en cuenta estos atributos: nombre, apellidos, estatura, peso y carnet de identidad? ¿Y qué pasaría si, digamos, ya nos pondremos a pensar como con el contexto de base de datos? Recordemos que base de datos es guardar información, desde ahí nos partimos. Ahora, ¿qué pasaría si aquí yo estoy diciendo, quiero saber cuál es la edad de mi paciente? ¿Cuántos años tiene mi paciente? La pregunta es, si digamos esto ya se convertiría en mi base de datos, este es mi diseño, ¿no ve? Este es mi plano. Este plano ya se convertiría en una base de datos real. ¿Será que se puede saber cuántos años tienen los pacientes? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Vean los atributos y díganme qué opinan. ¿Se podrá saber cuántos años tienen los pacientes? ¿Sí o no? No, no ve. Ahí pónganse a pensar. ¿Por qué digo que no se puede saber cuántos años tiene el paciente? Porque yo no he considerado nunca el atributo edad. Nuevamente, repito, tal vez un poquito aquí para que no se confunda. Los atributos, jóvenes, es el qué cosa o qué información tú vas a guardar de la entidad. Entonces aquí yo nunca he puesto edad. Entonces, si yo no he puesto edad acá en este modelo, por naturaleza, es como estuviera diciendo, no voy a guardar la edad de los pacientes. Entonces, ¿cómo puedes saber una información que tú no has decidido guardar? ¿Sí o no? Entonces, desde ese punto, veanlo, los atributos son tan importantes que significan la información a guardar de la entidad. Cada atributo identificado es cada información a guardar de la entidad respectiva. En otras palabras, de los pacientes que yo guarde, que se registren en un hospital, voy a guardar el nombre, apellidos, estatura, peso y seis. Nada más voy a guardar. Entonces, como no puse la edad, como yo no identifiqué la edad, entonces, en otras palabras, significa que yo no estoy guardando ese valor. Entonces, como no estoy guardando ese valor, por ende no voy a poder saber después cuántos años tiene, porque no decido guardar. Entonces, por eso es importante identificar los atributos que nos sirvan a nosotros, porque es la información que se va a almacenar, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Sí. Ya. Otro error común. Aquí vámonos ahorita. Otro error común. El tiempo nos va a pisar. Esto más quisiera ver para ya terminar. Ya, bueno, a ver. Otro error común dentro de los, en este caso dentro de las identificación de entidades y atributos es lo siguiente, ¿ya? Aquí, entonces, ya hemos dicho que el primer error es acá, ¿no? De identificar atributos que primero, que no le correspondan, que no sean propios de la entidad, con el caso de memoria RAM, que no le pertenecía al estudiante. Y el segundo, de poner atributos que si bien son atributos o son características de la entidad, pero que no nos sirven, porque al final
El contexto no lo define, no lo sirve. El caso del peso, la estatura, que al estudiante no le sirve. Sí son características, sí, pero pónganse a pensar de que al colegio no le importa saber esa información, porque los atributos son información. Entonces lo quitamos, ¿no? Otro error común, y este tal vez es el peor de todos, que se llega a cometer cuando vamos identificando, en este caso, las entidades, ¿ya? Voy a irme al, voy a irme al docente, ¿ya? A ver, acá está. Voy a identificar, aquí tengo a la entidad docente, ¿ya? Entonces tengo la entidad docente y voy a ir identificando las diferentes características, ¿ya? Aquí viene lo interesante, atiende. Aquí viene esta parte, mucho ojo, por favor. Tenemos el docente es una persona. Entonces, ¿el nombre estará bien? Sí. Porque tengo que guardar qué se llama mi docente. Hay que ser Juan, María, no sé, el nombre. ¿Voy a guardar los apellidos? Sí, también, porque tendrá apellidos. Si tiene nombre, tiene apellidos, ¿no? Entonces aquí va a ser, y como es una persona, digamos, aquí va a guardar Juan, aquí va a guardar apellidos, Mamani Pérez, digamos, ¿no? Entonces ya voy bien. Pónganse a pensar desde ese punto en los atributos también. Carnet de identidad. ¿Los docentes tienen carnet? Sí, sí tienen. Tienen un carnet, ¿no? Eso lo vamos a borrar. Tienen un determinado carnet. Los docentes tienen celular, si tienen un número de celular, para que les pueda llamar. ¿El celular será importante? En- es una característica del docente, sí. ¿Es importante? Puede ser. Porque en un colegio puede ser que, digamos, un docente tenga que tener su número para llamarlo, digamos, ¿no? Por alguna emergencia, algo. Entonces, para una reunión, para comunicarme con mi docente, me conviene tener guardado su número de celular. Entonces, es una información que en el contexto me sirve. Dirección. ¿Será que me sirve la dirección? Eso lo vamos a posar también. ¿Será que me sirve la dirección? Sí. ¿Por qué me sirve la dirección? Porque, claro, también de un docente me conviene saber dónde vive para que algún día también podamos llevar algún presente, para cualquier información, digamos, para poder buscarlo al docente para cualquier emergencia, me conviene saber el celular y también me conviene saber su dirección. Entonces, es una característica que al contexto le sirve, ¿ya? Hasta aquí está bien. Pero el error es lo siguiente. Esta parte, por favor, acá. El error está en qué opinan de poner esto. Materia. Ojo con esto, por favor. Esto es bien importante. Esto, por favor, atiéndame biencito, en que el tiempo me va a pisar, pero se van a conectar al mismo enlace, por favor. Vamos a continuar avanzando, ¿ya? Una sesioncita más vamos a hacer de un poco más de tiempo. Necesitamos avanzar. 2 sesiones es muy corto. Entonces, tenemos aquí materia. ¿Qué opinan ustedes de la identificación del atributo materia? ¿Estará bien? ¿Estará mal? A ver, alguien tal vez se da cuenta. ¿Qué opinan? A ver, escucho Está opinión. bien, Inge. ¿Está bien? Podríamos Porque saber de qué materia es el docente, ¿no? ya, pero hasta ahí sí, ya, ese criterio Está perfecto, mal ¿ya? Pero hay un pero. A ver, sus compañeros que dicen que está mal, a ver, ¿por qué está mal? Ya tenemos el criterio de que está bien. porque, Dime, dime. porque no es un atributo propio del docente. ¿Y la materia entonces qué sería? Es, uh, es un atributo, pero, o sea, no es propio de él, digamos, o sea, de él como persona, o no sé. Ya, también, sí, sí, también. Ya. A ver, les doy la solución. Ambos criterios que me acaban de decir está bien. No está bien, sino tiene sentido. Por ejemplo, el primer criterio que dice compañera, está bien que sea atributo porque con esto estaríamos identificando que el docente, en este caso, lleva qué materias está llevando. Ya puede ser. Ahora, el segundo criterio de su compañera, está bien. El de dar la respuesta correcta es que esto no debería estar aquí. Está mal que materia esté aquí porque lo que dice su compañera es cierto. Las materias no están ligadas de forma directa como característica a los docentes. ¿O será que los docentes directamente saben qué materias llevan por defecto para toda su vida? No, no ve. Cambian, ¿no ve o no? Rotan diferentes materias. Un docente puede estar diferentes materias. Entonces, en este caso, materia no llega a ser un atributo del docente, pero parecería. Y aquí viene la mayor confusión, como su compañera ha dicho. Pero entonces, ¿cómo sabemos? Aquí viene lo interesante. ¿Cómo sabemos qué docente lleva qué materia? Pero está en esas mismas palabras está la respuesta. Entonces, materia no llega a ser, en este caso,
un atributo, porque en principio materia tiene sus propios atributos. Si se dan cuenta, materia no llega a estar ligado de forma directa al docente. Entonces, si voy a abusar materia, entonces, ¿qué me puede decir? ¿Qué sería materia? Si materia no es atributo, ¿qué sería? ¿Saben qué sería? Sería una nueva entidad. Materia no es atributo, porque es entidad. Materia. ¿Alguien me puede decir, pero por qué es una, llegaría a ser una entidad, materia, y no así un atributo? Es que en principio la materia tiene sus propias características. Y si tiene características, entonces ya automáticamente eso le convierte en una entidad por separada. Es una entidad por separada, ¿ya? No le podemos ligar de forma directa al docente, porque, como he dicho, compañera, porque no es propio de los docentes. No es, ¿no? No es. Los docentes, a ver, si nos ponemos a pensar en un colegio, los docentes, ¿será que un docente llega? A ver, les pregunto, ¿será que un docente llega a un colegio y dice, ah, ¿sabes qué? Yo, desde la normal, a mí me han dicho que soy, dicto estas materias siempre, toda la vida. Entonces, ¿será que eso se cumple? No, no ve. Hay docentes que tienen 2 especialidades o 3 y dictan diferentes materias. Entonces, ¿cuál es el criterio? El docente no llega con esa información de forma ligada, no es característica propia del docente. Cuando un docente llega a un colegio, ¿qué le hacen? Le asignan las materias, ¿sí o no? Le asignan, le dicen, ah, sabes que tú eres de física, química, pero solamente vas a estar física aquí, nada más. Química no. Entonces le están asignando. No es que él venga y diga, ah, química sí o sí tengo que dictar. No, le asignarán. O será que le dicen solamente química. O dictarás física y química. Entonces cambia, varía. Por lo tanto, la materia no es un atributo que sea propio del docente, sino que es una entidad por separada, ¿ya? Ahora, aquí viene la gran pregunta. Su compañera dice, ah, pero tiene que estar aquí para saber el qué docente dicta qué materia. Ah, ya, pero aquí viene algo interesante. Recuerden que nosotros estamos diseñando un modelo entidad-relación. Y recuerden que debe haber relaciones. Aquí viene lo importante, las relaciones entre las diferentes entidades, ¿ya? Entonces, la materia sería una entidad por separada, pero para poder saber qué docente dicta qué materias, ¿qué me faltaría que cito? Tendría que ser ¿qué? Tendría que relacionarlos, ¿sí o no? Tendría que relacionarlos para decir, ah, ya, el docente dicta materias. Pero no es que el docente ya viene con sus materias, no puede ser eso, porque materia es una entidad por separado. Ahora, si estoy diciendo que la materia es una entidad separada, entonces también debe tener atributos. ¿Qué atributos tendrá materia si es una entidad por separado? ¿Qué atributos tendrá? Se va a cortar, se conectan al mismo enlace ya, por favor. Una sesioncita más vamos a hacer. Ya, se va a cortar y vamos a ir pensando qué atributos tiene la materia. Váyanse pensando qué atributos tendrá una materia, ¿ya? Lo voy a cortar, se conectan al mismo enlace, por favor. Un ratito más, esta más vamos a terminar este ejemplito.